En este vídeo voy a explicar las herramientas más destacadas en los modelos de coste. Estas son distancia euclídea, distancia de coste acumulado, ruta de coste mínimo y mapa de direcciones. La distancia euclídea o Euclidean Distance permite generar un mapa en formato raster a partir de un origen, que puede ser vectorial o raster, que indica las distancias existentes entre ese origen a las celdas. Se trata de la distancia reducida en topografía. La distancia se calcula desde el centro de la celda de origen hasta el centro de cada una de las celdas circundantes. Para cada celda, la distancia se calcula como la hipotenusa del triángulo formado por la X y la Y, que separan al origen de la celda destino. La distancia de coste acumulado o cost distance, a diferencia del cálculo de la distancia euclídea, genera una capa en la que cada celda se le asigna el coste acumulativo que se obtiene al llegar a esa celda desde un origen establecido, sobre una superficie de coste. El algoritmo utiliza la representación de celda de nodo arco, empleada en la teoría de grafos. Cada centro de la celda se considera un nodo, y cada nodo se conecta a los nodos adyacentes mediante varios arcos. Cada arco tiene una impedancia asociada. La impedancia se obtiene a partir de costos asociados a las celdas en cada extrema del arco, y a partir de la dirección del movimiento a través de las celdas. El coste asignado a cada celda representa la distancia de coste por unidad para moverse a través de la celda. El valor final en cada celda es el tamaño de la celda multiplicado por el valor de la misma. Por ejemplo, si un mapa de coste tiene un tamaño de celda de 10 y la celda tiene un valor de 5, el coste final será para esa celda es de 50 unidades. Asociado a este cálculo es necesario el mapa de coste, resistencia o fricción, que representa la impedancia o coste que supone recorrer o atravesar cada celda. A cada celda se le asigna un coste, que dependerá de cuál sea el objetivo de estudio. Habitualmente será tiempo o coste monetario, pero también puede ser la semejanza de usos del suelo con el hábitat de una especie de fauna. Un ejemplo muy sencillo que lo ilustra es el siguiente. Imaginad que os desplazáis por vuestra casa. No es lo mismo avanzar por el suelo, que tendría un coste de 1, a avanzar atravesando una mesa, con un coste de, por ejemplo, 5. Cuesta 5 veces más ir por encima de la mesa que por el suelo. En el estudio de la conectividad de hábitats, el mapa de fricción representaría el grado de diferencia de los usos del suelo, tipo de vegetación o hábitat respecto del propio de la especie que se está estudiando. El mapa de costes es una única capa en formato raster, pero frecuentemente se consideran varios criterios para asignar el coste, por ejemplo, pendiente y tipo de vegetación. En estos casos es necesario establecer una escala homogénea que además represente un coste. Un ejemplo de esto podría ser el desplazamiento a través del territorio teniendo en cuenta la vegetación y la pendiente, de forma que luego se combinen estas variables y se transforme en tiempo de desplazamiento. Esto suele aplicarse en la defensa contra incendios. Normalmente, las herramientas que se emplean para generar los mapas de fricción son Reclassify y Raster Calculator, si se trabaja en formato raster. Y si se trabaja en formato vectorial, se debe asignar el coste a cada polígono en una columna de la tabla de atributos y luego convertir esa capa a raster mediante Features to Raster. La dirección del movimiento también influye en el cálculo, ya que el coste de viajar de una celda a la siguiente depende de la orientación de las celdas. Lo voy a explicar mediante el siguiente ejemplo. Suponemos el siguiente perfil, en el que en función de la pendiente se asigna un coste a desplazarse por él, de 1, 2, 5 y 1. El cálculo será el coste del primero más el coste del segundo dividido por 2, 0,5 de atravesar la mitad de la primera celda, 1 de atravesar la mitad de la segunda celda. Al origen siempre se le asigna el coste 0. Para la siguiente celda, el coste acumulado será 1,5 que ya teníamos de la celda anterior, más 1 de atravesar la mitad de la primera celda y 2,5 de atravesar la mitad de la segunda celda, es decir, 5, y así sucesivamente. Si el movimiento es diagonal, el coste para viajar por el arco que une los dos nodos o celdas es de 1,4142 o la raíz cuadrada de 2 multiplicada por el coste de la celda 1
más el coste de la celda 2 dividido por 2. En esta imagen se puede ver un ejemplo del cálculo. La ruta de coste mínimo o cost path es un cálculo muy relacionado con los mapas de coste acumulado, que permite generar la ruta de coste mínimo. La herramienta CostPath genera una capa raster que identifica la ruta o rutas de menor coste hasta un destino desde el origen establecido, al crear el mapa de coste acumulativo, en términos de distancia de coste. Además del mapa de coste acumulativo, la herramienta necesita como capa de entrada un mapa de direcciones, que explicaré a continuación. El cálculo de la ruta de coste mínimo permite, por ejemplo, diseñar el trazado de una carretera en términos de coste de construcción, o la ruta que debería seguir una población de una especie de fauna para conectar con otra población, lo que permitiría la creación de corredores de fauna. Por último, el mapa de direcciones o cost backlink es un mapa en el que para una celda se indica cuál es la siguiente celda en el camino de coste mínimo, acumulado desde un origen. El mapa solo contiene valores de 0 a 8, que definen la dirección, identifican la siguiente celda a lo largo de la ruta de menor coste acumulativo. Si la ruta va a pasar a la celda vecina derecha, a la celda se le asignará el valor 1, 2 para la celda diagonal inferior derecha y así sucesivamente. Siguiendo con el ejemplo anterior, en esta figura se puede ver la asignación de valores en el mapa de direcciones.